ahí fue extremadamente duro, fue un invierno que provocó algunas bajas entre los soldados de Estanislao López y que también provocó serias enfermedades a otros soldados. Y no fue la excepción el brigadier López. López, cuando vuelve de esa campaña, ya viene con un problema bastante importante, una congestión pulmonar muy importante que su suegro, el protomédico Rodríguez del Fresno, le trata y que, bueno, no puede curarlo. Va a ir empeorando su condición, lo que va a terminar en una tuberculosis. Mal que para aquel tiempo era un mal incurable. No existía en la medicina de aquella época el remedio que pudiera curar la tuberculosis. Por lo tanto, López va a recibir, porque de esto, como de muchas cosas, o yo diría de todas, se entera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, y se entera, ¿por qué? Porque, según decía la tradición también oral de aquel tiempo, no se movía un chingolo en la pampa sin que el gobernador de Buenos Aires se enterara. Por lo tanto, inmediatamente Rosas envía un emisario para que lo pueda ver a López, que es su médico personal. El médico personal de Rosas, que es el doctor Lepper, nacido en Belfast y doctorado en la Universidad de Oxford, lo visita a López, lo visita en Santa Fe, y evidentemente cuando el doctor Lepper lo visita en Santa Fe, se da cuenta de la gravedad de la enfermedad de López. Por lo tanto, le indica que debe viajar en forma urgente, a Buenos Aires. La comitiva se prepara inmediatamente. López va a viajar junto con su esposa, va a viajar, y a esto lo voy a mencionar porque después voy a hacer algunas aclaraciones al respecto. Va a viajar con el canónigo Amenábar, va a viajar con Leiva, que era uno de sus secretarios, y va a viajar con un edecán. La comitiva además la integraban otras personas que no están registradas, pero Rosas le manda 3 vehículos, 3 coches. Esos tres coches color rojo y un coche color verde. De acuerdo a lo que se manifiesta en las memorias del general Paz, que ve pasar la comitiva por Luján, donde está preso, después de haber estado preso aquí en Santa Fe, el general Paz indica que iban 3 coches de color rojo y un coche de color verde. Esto es llamativo. ¿Saben por qué? Porque como mensaje político es muy llamativo. El color verde, así como el color azul, en la época de Rosas prácticamente estaban prohibidos. Entonces, López, al viajar en un coche de color verde, está haciendo
o está mandando un mensaje a Rosas. Las cosas ya desde 1836, en realidad desde el momento en que se tuvo que suspender la reunión de la gran organización nacional llamada, de la convocatoria de la gran organización nacional que se había dado entre 1828 y 1829 aquí en Santa Fe y que, bueno, se malogró por la orden que dio Lavalle de fusilar a Dorrego. Entonces, la convocatoria de esa asamblea que se hace aquí en Santa Fe con diputados de los distintos lugares del Río de la Plata va a fracasar. Desde ese momento ya las cuestiones entre Rosas y López quedaron tensas, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, la tensión va creciendo. Y en 1836, cuando el brigadier enferma, la tensión crece más por algunas medidas que había ido tomando Rosas y por alguna correspondencia interceptada por López que iba dirigida a otros gobernadores, como por ejemplo Ibarra. Hay documentación que menciona Leoncio Llanello, por ejemplo, en su historia de Estanislao López, el patriarca de la Federación. Hay cartas donde Rosas está desconforme con que el brigadier continúe con esa idea de organizar el país cuando Rosas todavía consideraba que no estaba en condiciones el país de ser organizado. Por lo tanto, la tensión crece y cuando López llega a Buenos Aires en 1836, que viajaron en enero de 1836, para evitar, lógicamente, el frío. Es lógico, ¿no? Si estaba tan enfermo. Cuando llega la comitiva a Buenos Aires en enero de 1837, López es recibido con todos los honores y se organiza un desfile para recibir al gobernador de la provincia de Santa Fe. Esto implica que en ese desfile, bueno, López no se sentía bien. Ustedes imagínense que ya estaba declarada la tuberculosis. Entonces hay dos cosas que son interesantes para contar acá. Una es la actitud de Rosas y otra es la respuesta de López, ¿no? Porque López no portaba el cintillo punzó, no lo portaba. Entonces, los edecanes de Rosas le informan al edecán del gobernador de Santa Fe que Rosas no estaba viendo con buenos ojos el hecho de que López no luzca la divisa punzó o el cintillo punzó, ¿no? Bueno, cuando se lo hacen saber, López le responde que la divisa punzó, el gobernador de Buenos Aires y sus colaboradores deben ir a buscarla al puente de Márquez, porque él la había perdido allá. ¿Qué le está tratando de decir? Le está tratando de decir que cuando tuvo que enfrentar a Lavalle en Puente de Márquez, que lo derrota, allí López había dejado todo y había demostrado su fidelidad a la causa, ¿no? Más allá del hecho de utilizar o no utilizar la divisa punzó de ese momento. Pero bueno, son cuestiones de la época y que
hacen al hecho de un incipiente enfrentamiento. López va a volver de Buenos Aires en abril de 1837, bien digo, ya totalmente desahuciado. Ya en Buenos Aires sabían que Estanislao López tenía tuberculosis y que había avanzado tanto que no había posibilidades de cura y que irremediablemente el gobernador de Santa Fe en poco tiempo iba a morir. Bueno, es así, el 15 de junio de 1838, precisamente faltan 7 minutos para las 16:30, yo pensaba llegar justo con las palabras para el momento de las 16:30, quizás lo haga porque tengo que mencionarle 2 cosas más que me faltaron. López, mientras está ya en sus momentos finales, no puede montar a caballo, lo trasladan en coches, pero él, por ejemplo, va a revisar algunos fortines que le quedan cerca y además revisa algunas pequeñas obras que se estaban haciendo en la zona considerada como puerto en ese momento, y es acompañado por los frailes franciscanos. ¿Por qué? Era del interés de los frailes franciscanos, porque quedaba muy cerca el convento y el templo de San Francisco de esas obras que se estaban realizando. Así que era muy importante para ellos el tema. No olvidemos que López también era terciario franciscano. O sea, había hecho sus votos algunos años antes para ser aceptado dentro de la orden terciaria franciscana. Entonces, el 15 de junio de 1838 a las 16:30 horas, pasa a la inmortalidad el brigadier López. ¿Quiénes lo rodeaban? Porque en esto hay algunas cuestiones muy interesantes, principalmente de autores de Buenos Aires, que muestran algunos dibujos, algunas imágenes de quienes estaban alrededor del lecho de muerte de López. ¿Por qué? Porque dice, acá se están disputando el poder, ¿no? Entonces, hablaban de ciertas personas que estaban alrededor del lecho de muerte. Y alrededor del lecho de muerte está su esposa, que en el momento postrero, dice Gianello, el brigadier le va a pedir que busque algo en una habitación contigua de la casa que se conserva en nuestra ciudad de Santa Fe de la Veracruz, en las calles 9 de Julio y General López. Ahora está en remodelación, pero esa casa se conserva. En una de las habitaciones, entonces, López le pide a su esposa, que estaba en torno a la cama, que estaba en torno a la cama, estaban sus 5 hijos. En torno a la cama también había algunos colaboradores del gobierno, como por ejemplo Cuyen, como por ejemplo el nuevo vicario, como se lo había designado en Buenos Aires, a Amenábar, le habían dado la extrema unción, y bueno, los santos óleos. También en torno a la cama estaba Leiva y algunas amistades que no se consignan en la documentación.
En ese momento ya se sabía quién iba a ser el sucesor de López, porque ya López lo había dicho. Ya él había dejado indicaciones precisas de quién iba a ser su sucesor. Y su sucesor iba a ser Domingo Cullen. Un hombre que había llegado de las Islas Baleares y que se había puesto al lado de López y había sido fiel a López durante todo el tiempo que se conocieron. Y fundamentalmente desde el momento en que López asumió como gobernador, primero de hecho y después por elección popular. O sea que desde 1818 hasta 1838, Domingo Cullen había estado al lado del brigadier, siendo un hombre de una conducta fiel a López. Mucha gente acompañó ese momento, sabían que López estaba muy mal, estaba para morir, gente del pueblo, los memorialistas escriben en sus memorias, valga la redundancia, escriben que mucha cantidad de gente se había congregado cerca de la casa del brigadier. Por eso nosotros insistimos en el tema de la vigilia, porque existió una vigilia por el brigadier. Entonces, junto con Pablo Ceresole, desde el año pasado, organizamos principalmente en San José del Rincón un pago gaucho y bien, bien cercano a López, ¿no? Entregó mucha gente de sus paisanos y paisanas el pago de San José del Rincón para la lucha, para tomar el gobierno por Estanislao López. Y entonces allí nosotros hicimos la vigilia del 15 de junio en un primer momento y también hicimos la vigilia del 22 de noviembre. Este año, bueno, estamos haciendo este homenaje y si Dios quiere, el 22 de noviembre trataremos de organizar en algún punto del territorio provincial, trataremos de organizar, si es que se puede, con las debidas, con los debidos cuidados, o si no, lo haremos en forma virtual. Haremos la vigilia por el nacimiento de López. O sea, estamos llevando adelante algo que nosotros investigamos, si se había hecho en alguna oportunidad, el tema de una vigilia por el brigadier, y no se hizo nunca. Se hicieron festivales, se hicieron recordatorios, se hicieron actos, pero una vigilia como la que se hace, por ejemplo, con el general Martín Miguel de Güemes en Salta, los santafesinos no tenemos y no hemos tenido. Entonces, vamos a estar ya, digamos, marcando esto que es muy interesante, porque me parece que el pueblo santafesino le debe a López muchas cosas, entre otras, su autonomía, por ejemplo, su libertad con relación a Buenos Aires y llevar adelante una idea de federación, que después se plasmó en nuestra Constitución Nacional a partir de 1853. Bueno, volviendo al tema de López en la última parte de su vida, y ya en el momento en que muere, digamos, los restos de él son velados en su casa, al otro día se los traslada a la iglesia de la Merced, donde se hacen
donde se hizo la misa, lógicamente de cuerpo presente. El brigadier está amortajado con el hábito o el sayal franciscano, por ser terciario franciscano. Él lo pide. Antes de morir, él pide ser amortajado con el hábito de nuestro Señor San Francisco, deja estipulado. Como también deja estipulado su testamento, del cual ya voy a hablar. No es el mismo testamento que dejó, por ejemplo, Francisco Candioti, y no es el mismo testamento que dejó don Juan Manuel de Rosas. Es muy distinto. Bueno, la cuestión es que una vez que se realizó la misa, se lo traslada al brigadier hasta el templo de San Francisco y es ubicado del lado del presbiterio. Allí es enterrado López. Posteriormente, muchos años después, se lo va a exhumar y se van a colocar sus restos en la urna que hoy está ubicada dentro del templo de San Francisco, en una urna donde están también los restos de su esposa y de uno de sus hijos. En alguna oportunidad, un turista extranjero, y esto es para mis exalumnos de turismo, que los estoy viendo, Eric y José, y no sé si hay alguno más, me preguntaba un francés por qué Estanislao López estaba allí adentro con una lápida que hablaba de enfrentamientos, que hablaba de luchas entre hermanos, y por qué estaba ubicado dentro de una iglesia. O sea, él no podía entender cómo, si había habido enfrentamientos y luchas, Estanislao López esté allí. Y además, la lápida que le manda Rosas esté colocada allí. Bueno, yo lo que expliqué es que la figura del brigadier López estaba allí por ser terciario franciscano, además por ser una persona fundamental para nuestra historia, y así estaba determinado por la orden franciscana, que es la que tiene dependencia de tomar resoluciones con respecto a cuál es el patrimonio histórico, cuál es el patrimonio que se está exhibiendo dentro del templo. Bueno, con respecto al tema de López, es importante saber que don Domingo Crespo es quien realiza el inventario de los bienes de López. En el Museo Histórico Provincial, nosotros tenemos la posibilidad de consultar, de ver esos escritos de don Domingo Crespo, que hizo el inventario, que arrojó la suma de 48.860 pesos de aquel momento. 48.860 pesos de aquel momento. La mitad se divide para su esposa y la otra mitad para sus 5 hijos, entre sus 5 hijos. Tengan ustedes en cuenta que esa cifra para el 31 de agosto de 1838 estaba todo resuelto. La herencia de Francisco Antonio Candioti entre las dos hijas que estaban, digamos, avaladas para testar, porque los hijos que no eran reconocidos no estaban dentro de la posibilidad de testar, les llevó años.
varios años. O sea, don Francisco Antonio Candioti, el primer gobernador de Santa Fe, no olvidemos que fue un comerciante destacadísimo de Santa Fe y su patrimonio, bueno, era enorme, hecho por un comercio muy importante que se basaba en el arreo de mulas y además en traer plata desde la zona del Alto Perú. Por eso es tan importante la fortuna de Francisco Antonio Candioti. En el caso de López, nosotros podemos acceder al inventario y podemos ver que ese monto es prácticamente un monto que lo puede manejar cualquiera de nosotros, y si, habiendo sido 20 años gobernador de la provincia de Santa Fe y habiendo recibido varias donaciones y en algún caso de Buenos Aires, no nos olvidemos que Rosas le otorga a Santa Fe una cantidad de cabeza de ganado en aquel tiempo, 1820, 1821, le otorga como resarcimiento. Como resarcimiento. Así que bueno, la cuestión es esta. ¿Quién queda en lugar de López? Y con esto cierro la participación y abro a las preguntas. El que va a quedar, la persona que va a quedar designada por López es Domingo Cuyen. Domingo Cuyen estaba en el momento de la muerte de López en tratativas con Rosas, tratativas directas, por el bloqueo francés. Nosotros tenemos el bloqueo al puerto de Buenos Aires en 1838 por barcos franceses. Allí existe una interpretación por parte de López con respecto al bloqueo francés y existe una interpretación por parte de Rosas, que también es algo tirante entre los dos. López, lógicamente, ya no se podía mover y envía a Domingo Cuyen como mediador en este conflicto. Pero, digamos, la parte medular de la interpretación que hacía López era esta, con la que fue Cuyen. El conflicto no es nacional. El conflicto no es nacional. El conflicto es de la persona, el conflicto es de las personas que lo provocaron. En este caso, bueno, lo que le estaba tratando de decir es que era del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era de Rosas, ¿no? Con Francia, específicamente con Francia, y que no se debía involucrar a las provincias del litoral que se verían perjudicadas por este bloqueo, ¿sí? Que no iba a permitir el comercio con los puertos interiores y la navegación de los ríos interiores, del Uruguay y del Paraná. Bueno, en este tema, así lo toma la muerte de López tanto a Cuyen como a Rosas. Y Cuyen tenía instrucciones precisas de López de tratar el tema con un embajador norteamericano que ya estaban gestionando en estas zonas, los norteamericanos en ese momento ya estaban gestionando, y los franceses. Por lo tanto, Rosas en 1839 le pide al gobernador Ibarra de Santiago del Estero, porque Cuyen iba, digamos, escondiéndose porque sabía que el gobernador de Buenos Aires había decretado su captura por todos estos trámites que López le había indicado que haga, y Cuyen como gobernador de Santa Fe
seguía el mandato de López. Ibarra, el gobernador de Santiago del Estero, en quien confía Cuyen, lo delata, es tomado prisionero y y Rosas va a ordenar que no se lo lleven a Buenos Aires, que en la posta de Vergara, en el sur de la provincia de Santa Fe, límite casi con Buenos Aires, se lo fusile. Así que en la posta de Vergara, en 1839, Cuyen fue fusilado por orden de Rosas por ser traidor a la patria. Quiero aclarar que Rosas no era presidente de la República. O sea, pero sí se encargaba de las relaciones exteriores. Sí se encargaba de las relaciones exteriores. Pero en este caso, algunas provincias no coincidían con el manejo que hacía Rosas con relación a ese asunto específico del bloqueo francés. Digamos, es para redondear un poco cuál fue el legado de López a su sucesor en ese tema específicamente. Y por qué Rosas posteriormente toma la decisión de fusilarlo a Cuyen. Y no hay juicio, no hay nada por el estilo. Es simplemente la orden del brigadier Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hace, digamos, que se lo fusile. Bueno, hasta acá mi intervención. Yo quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Podemos tener dudas con respecto a López de otros momentos de su vida. Yo lo que quería era, en este momento, resumir o resumirles a ustedes los últimos momentos del brigadier. Así que bueno, si ustedes quieren, pueden ir preguntando. Les pido por favor que sea ordenado, habilitan su micrófono y si tienen alguna duda o quieren compartir algo en este conversatorio que vamos a iniciar, lo iniciamos. No sé si alguien quiere preguntar, alguien quiere aportar algo con respecto a esto. Quería decir que desde Rincón nos están compartiendo imágenes. Desde Rincón nos comparten imágenes, o sea que Sí, tengo que sí. tocar acá en el chat. Gracias a los rinconeros por mostrar el busto de López. Es el homenaje. Bueno, muchísimas gracias. El busto que está en la plaza principal. Al lado de ese busto fue que el año pasado hicimos el homenaje al brigadier en la plaza principal de Rincón. Bueno, ¿preguntas? ¿Opiniones al respecto? Vamos, Sergio, arrancamos. Yo esperaba que alguien preguntara más específicamente por López antes, pero bueno, ya que nadie pregunta, a mí hay algo que siempre me intrigó, siempre, desde que me enteré por lo menos. A Cuyen lo fusilan apenas entrado en la provincia de Buenos Aires. Es posta de Vergara, pero ya cruzando el arroyo del medio, está el Ombú donde lo fusilaron todavía. Sí. Siempre me llamó la atención por qué Rosas, con el poder que tenía, esperó a que llegara a la provincia de Buenos Aires. No lo hizo durante todo el trayecto, ni en Santiago, ni en Santa Fe,
como que como que no tenía tanto poder o cuidó algún aspecto que yo no alcanzo a percibir. Me parece, Sergio, que si tenemos en cuenta la estructura política y el poder de cada uno de los gobernadores, en Santiago del Estero no tenía jurisdicción. En Santa Fe no tenía jurisdicción. Por lo tanto, en su provincia, ni bien entra a la provincia de Buenos Aires, entonces ahí tiene jurisdicción. Y él puede tomar la determinación. Además, la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires le había autorizado a Rosas a llevar adelante las acciones que sean necesarias. La posibilidad de crear decretos, a ver, le aseguraban lo que él ya tenía, que era la suma del poder público, pero le daban la aprobación frente al hecho del tratamiento de las relaciones exteriores con relación al resto de las provincias. Y yo pienso, es una respuesta, puede haber otras válidas, pero pienso que cuando entra la provincia de Buenos Aires, ni bien entra, es donde empieza la jurisdicción de Rosas. Y allí es donde toma la determinación y se dice, bueno, hasta acá llegó y acá se lo fusila. Claro, sí, es todo es un tema, porque tenía poder como para que Ibarra no lo pueda proteger. Ibarra supuestamente dice una frase que para mí es de las más terribles que he leído al leer historia argentina, que es: póngase un par de medias gruesas, compadre, porque en un ratito le van a poner grillos. Eh, eh, no sé, hay cosas terribles en la historia argentina, pero esa frase es la mezcla de afecto, de protección y de crueldad es terrible. ¿No? Yo Es diría terrible. que más viene de crueldad, ¿no? O sea, Claro, es una... eh, después te de haberlo protejo para entregado, que los grillos no te hagan mal, pero te vamos a poner los grillos. después de haberlo entregado, ¿no? Claro, Porque, pero tenía poder como para que no se le escape, pero cuidó el detalle de fusilarlo recién en la provincia de Buenos Aires. y bueno, Es ahora, un, pero no lo dejó entrar, ¿eh? Tanto. claro que Lo fusiló ahí. en el límite, En el, el ombú está, desde el ombú se ve el declive donde está el arroyo del medio. el arroyo del medio, claro, claro. Sí, sí, yo, digamos, si no hay alguna teoría distinta, yo creo que la cuestión pasa por el hecho de fusilarlo en su jurisdicción. Claro. ¿Mm? Incluso se lo fusila sin juicio. ¿Eh? Sí, no hay un juicio a Cuyen. ¿Mm? Esto está tratado en el libro de José Luis Busaniche, muy interesante, el libro de José Luis Busaniche, con respecto a la misión de Domingo Cuyen, con relación al bloqueo francés. Ese libro es muy interesante para leerlo porque está dando paso a paso, primero, cuáles son las indicaciones de López, segundo, cuál es el pensamiento de López, cuál es el pensamiento de Rosas con respecto al conflicto y por qué López no consideraba que se debía nacionalizar el conflicto. O sea, para algunas cosas teníamos que ser nacionales y para otras cosas no podíamos tener una organización nacional. Era un poco... hay que ubicarse en la mentalidad de la época. No es tan simple, no es tan simple ubicarse en la mentalidad de la época porque hay que tener muchos elementos, muchos elementos.
el historiador que va a indagar sobre una época específica tiene que tener una amplitud de lectura. Esos son horas de lectura, silla, investigaciones en archivos que están allí, que nos esperan, para que podamos dilucidar qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, los santafesinos tenemos, y yo lo digo a cada rato, no solamente en lo histórico, sino también en lo folclórico. Los santafesinos tenemos una gran deuda que tenemos que empezar a pagar de una buena vez por todas. O sea, nuestra historia, nuestro folclore tiene que ser investigado, tiene que ser difundido, tiene que ser enseñado, pero cuando nosotros nos ponemos a enseñar desde distintos ámbitos, no estoy hablando solamente desde la escuela, no estoy hablando solamente de la escuela. Podemos hablar desde el rol de los padres con sus hijos, los abuelos con sus nietos. Me parece importante que tengamos las cosas claras primero nosotros, para poder transmitirlas. Pues si no tenemos las cosas claras nosotros, no las podemos transmitir. Eso es básico. Sí, Perla. Sí, aquí estoy pasando una pregunta de Pablo, que dice, quizás me voy un poco más atrás en el tiempo, a 1833, donde López tuvo un pronunciamiento con respecto a Malvinas. Sí. Pregunta si podés hacer algún comentario. Sí, hay dos personas, Pablo, hay dos personas que en nuestro territorio se pronunciaron sobre la ocupación inglesa. Uno fue Rosas y el otro fue López. Hay una declaración que está documentada en una carta. Cuando digo documentada, quiere decir que tenemos acceso a poder leerla, a poder verla, a poder manejarla, no manipularla, a poder manejarla, ¿sí? Acuérdense que tenemos que trabajar con los guantes, barbijos, todo lo que es necesario. Más allá del tema de la pandemia. Hablo para cuando estamos frente a frente con la documentación histórica. Pero digo, López se pronunció contra la ocupación inglesa. Contra la ocupación inglesa. Y también se pronunció contra la acción de Luis Bernet, porque Luis Bernet termina siendo un traidor en Malvinas. O sea, porque la corona inglesa a él le da posesión de tierras en Malvinas, Bernet los deja ingresar sin ningún tipo de inconveniente. Cuando Bernet pasa a buscar su parte del acuerdo, lo toman prisionero y después lo matan. Es así de simple. En Londres. Cuando Bernet fue a buscar su parte, traidor, los traidores tienen esta condena. Así que López es uno de los pocos referentes políticos de la época que habla sobre la usurpación de las Islas Malvinas. Sí, Perla. Aquí Silvia preguntaba cómo se llama el libro de Busaniche que nombraste mientras le estabas contestando a Sergio. La misión diplomática de Cuyen es el título general, ¿no es cierto? Y después, con relación al bloqueo francés. ¿Sí?
es de José Luis Busaniche. Porque hay varios Busaniche que escribieron, ¿no es cierto? Silvia creo que sabe. Por ejemplo, el doctor Carmelo Busaniche, que es quien descubre realmente dónde está la fe de bautismo del brigadier López. ¿En qué libro está sentado? Y está sentado en el libro de los niños expósitos. Por eso no se lo encontraba en un primer momento a López y a su hermana melliza Catalina. Una cuestión más que les quiero comentar. Hay una donación que hace López en su testamento hacia su hermana melliza, hacia Catalina. Después que se le entrega ese bien que le dona López a su hermana, se hace el reparto del resto. Se la tuvo en cuenta en el testamento a su hermana melliza, a Catalina, de la cual no se tiene mucho conocimiento, no se tiene mucho conocimiento en la historia de Santa Fe. Ahora, es importante que los santafesinos, más allá del hecho de estar esperando de los otros, o del poder político, o de instituciones X, cada uno de nosotros nos dediquemos a estudiar, cada uno de nosotros nos dediquemos a poner atención en esto, ¿no? Porque es importante conocer acerca de nuestra historia. Y es importante conocer acerca también de nuestro folclore. Porque por ahí vamos a otra provincia y nos preguntan, ¿y ustedes históricamente qué tienen? A los salteños vos les preguntás qué es lo que tienen y te van a contestar enseguida. Los santiagueños te van a contestar enseguida, los catamarqueños, los tucumanos. Bueno, ¿y ustedes santafesinos qué tienen? Y en muchos casos, dudamos. Y nos dicen que no tenemos cuestiones que nos representen. Bueno, más allá de cosas contemporáneas, estoy hablando de historia y de folclore. Estoy hablando de historia y de folclore. Porque por ahí te dicen, ¿y qué nos representa en historia? No tienen ni idea del brigadier López, no tienen ni idea de otras personas, de Francisco Candioti, por ejemplo. Hay un ritmo de triunfo que canto, Triunfo de Don Francisco. Yo lo he cantado en la provincia de Santa Fe y he preguntado, ¿quién fue el primer gobernador de la provincia de Santa Fe? Y me han contestado, López. No, en realidad López no fue el primer gobernador. En realidad, quien fue el primer gobernador de Santa Fe fue Francisco Antonio Candioti. Perla. Sí, aquí hay un par de preguntas relacionadas, creo que con el comentario de Malvinas. De Adrián dice, otro que se pronunció antes de lo de Malvinas fue Antonio Rivero, el gaucho. Y sí. Pablo pregunta si es verdad que López era un gran bailarín. Bueno, a Adrián le tengo que decir sí. Yo me refería a personas que estaban ocupando cargos públicos. Cuando dije, el gaucho Antonio Rivero es un civil que va y directamente acciona. Yo cuando contesté de dos personas que eran gobernantes en ese momento. Y que López era un gran bailarín, sí, indiscutido. A ver, tenemos referencias. En 1820
1821, la primera referencia documentada de que López era un excelente bailarín de gato. Y eso está documentado en un encuentro que tuvieron en Los Cerrillos, la primera estancia que tuvo Rosas. Esta anécdota la cuento habitualmente, pero la vuelvo a contar. Rosas, junto con varios paisanos bonaerenses, le habían tendido como una pequeña trampa a López, ¿no? Para ver si realmente sabía bailar. Y se llevaron una sorpresa, porque le ponen una bailarina, que era una criada que tenía Rosas en Los Cerrillos, a bailar el gato. Y la tradición oral cuenta que quien tocaba la guitarra o era Rosas o era su hermano, o sea, el hermano de Rosas. Interpretaban para que se baile. Y López hace un paso taco punta que lo rememoraba el maestro Evaristo Mosqueda aquí en Santa Fe, y que Jorge Abdala, cuando le escribimos la chacarera Don Evaristo, mencionamos que hay un paso taco punta en el zapateo que el brigadier había aprendido, porque además de ser un gran bailarín de gato, bailaba la golondrina, bailaba el minué montonero, bailaba la resbalosa, y además, quiero mencionar que una de las principales tertulias en Santa Fe, y una de las primeras tertulias, se dio, de la que hay referencia, se dio en la casa de Rodríguez del Fresno. O sea, Rodríguez del Fresno, el suegro de López. Porque la casa que está en 9 de Julio y General López, ese terreno lo adquiere Rodríguez del Fresno, lo adquiere el suegro, se lo adquiere a los mercedarios. Pero ¿sabe quién remata la tierra? La remata Belgrano y la entrega a Belgrano. ¿Por qué? Porque Belgrano necesitaba, cuando pasa por Santa Fe en 1810, él tenía el poder de ser gobierno. Él integraba la primera junta. A ver, Belgrano no solamente recibió donaciones en Santa Fe y la declaró noble, además había terrenos que Belgrano decidió vender para aportar a la causa, terrenos que no se utilizaban. Terrenos que no se utilizaban y querían ser comprados. Por eso, el protomédico Rodríguez del Fresno inmediatamente, esto está en edificaciones, en el Museo Etnográfico, lo van a poder encontrar, el protomédico Rodríguez del Fresno inmediatamente inicia la construcción de la casa. Es inmediato. Y después, como dote a su hija, porque las damas cuando se casaban venían con una dote. Entonces, la dote de la hija es el lugar no al frente. Al frente lo obtienen posteriormente. El matrimonio, digamos, López Rodríguez del Fresno, lo obtienen posteriormente. Pero la parte de atrás, que daba directamente con el convento de los mercedarios, la obtienen en el momento de que contraen matrimonio.
¿Saben que López contrajo matrimonio por poder? No estaba, no estuvo presente. Dejó encargado a alguien y digamos, esa persona tomó su lugar porque López estaba en acciones de guerra, de lucha, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque en algunos casos, cuando te reclama la provincia o te reclama la patria, o cuando te reclama un bien supremo, vos dejás todo. ¿Mm? Hay una cuestión que el hombre no olvida, ni deja nunca, que es su pasión. Su pasión. Cuando un hombre tiene una pasión, si no hay que preguntarle a Belgrano, lógicamente, habrá que interpelarlo a través de los documentos, quiero decir. Si no, vamos a preguntarle a Belgrano. O sea, en toda su correspondencia, y en toda la correspondencia de López, en toda la correspondencia de San Martín, en toda la correspondencia de Güemes, hay un alto valor que es la patria. Y en este caso, en el de López, hay un alto valor que es la provincia. Más allá del hecho de decir que era una republiqueta, porque algunos dicen, no, pero el morocho López o el negro López peleaba porque él quería retener una republiqueta o quería armar una republiqueta. No entendían nada. A ver, López cuando se entrevista o le llegan las noticias de Artigas, entiende que el tema de la federación es fundamental para la construcción de las autonomías provinciales, para la construcción del respeto hacia la soberanía de cada uno de los territorios y, digamos, la existencia de un poder central que accione en determinados casos, pero que la autonomía provincial es fundamental. ¿Para qué? Para tener la posibilidad, los pueblos, cada uno de los pueblos, de elegir su gobernador, de darse sus leyes, de manejar sus dineros también, en algunos casos. Perla. Y hay una pregunta de Adrián, dice, de López se sabe de los campos que creo que tenía la zona entre Montevera y Ascochinga. ¿Cómo fue repartido eso? Bueno, sí, está entre Montevera y Ascochinga, estaba en la zona de Añapiré. López, cuando está enfermo, en algún momento se traslada ya porque consideraban que por ahí el cambio de clima y el cambio de no estar en los problemas diarios podía solucionar un poco su salud, no hubo posibilidad. Pero está la zona de Añapiré, desde donde él sale, y en Arroyo Aguiar también, de donde él sale para, primero, la primera revolución junto con Mariano Vera, y después cuando él va a asumir el gobierno de la provincia. Salen de allí, de esa zona. O sea, existen o existieron esos campos, pero una vez que se pagaron todas las deudas, que tenía López, que estaban todas documentadas en el testamento, él deja las deudas que tenía él y las deudas que tenían otros con él. Vamos a encontrar en los documentos que hay cosas que están tachadas.
O sea, hay deudas que habían sido pagadas y hay otras que faltaban pagar. Digamos, una por el lado de López, que debía, y otra por el lado de personas que le debían a López. Bueno, una vez que todo esto fue saldado, incluso dejó establecido que se le pagara a la albacea, por supuesto, y dejó establecido que se pagaran los oficios fúnebres también, y que se hiciera un donativo al convento de San Francisco. Una vez que se hizo todo eso y que se reunió todo, recién la herencia se repartió. También había una posesión en Desvío Arijón, muy cerca acá de Coronda, muy cerca de Santa Fe. Había una posesión, ahí hay un casco de estancia que está abandonado, que ya se habló con 2 o 3 gobiernos que pasaron y no se hace nada con respecto a Desvío Arijón, que quizás sería interesante poder recuperarlo. Sí, a ver, Perla, y después... Sí, acá agregan que de ese casco de estancia de Añapiré quedan un par de ombúes prácticamente ahora dentro del ejido urbano. Y bueno, me parece que dentro de hablar de los árboles se podría hacer una breve mención a Claudia Chapaco. Pero esto no está referido a Claudia Chapaco, No, ¿eh? no, 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 pero dentro Los de ombúes, otro eso paraje donde hubo un árbol. sería una pregunta tuya. Está bien, o una aclaración tuya. A ver, en esa misma zona, les comento, últimamente se han descubierto enterramientos clandestinos de la última dictadura en esa misma zona. Por lo tanto, hay una preservación de la zona, hay una preservación de la zona, y hay que tener en cuenta que parte de ese lugar está relacionado con esos enterramientos clandestinos que se ha empezado a trabajar al respecto. ¿Mm? Sí, buenas tardes. Sí, Adrián, lo escucho, lo escucho. Buenas tardes, un gusto. Sí. Mi nombre es Adrián Caminos, Sí, Adrián. soy guía de turismo y lo que iba acotando a lo que usted estaba relacionando es porque, bueno, yo soy de Laguna Paiva, entonces, y en base a lo que recién comentó, sí, los campos donde se han encontrado fosas comunes es en la zona de San Pedro, un poco más pegado a lo que sería el sistema de lagunas que desembocan en la Setúbal, pero que también seguramente debe haber sido parte de los terrenos que estamos hablando. A lo que yo decía en cuanto a los ombúes, hay una escuela en Montevera, que es la escuela Julio Miño, vaya nombre que lleva también la escuela, que frente a la misma escuela, es una de las últimas escuelas que se construyeron en Montevera, y frente a la escuela tiene una pequeña plaza donde los chicos hacen educación física y todo demás. Los ombúes que están en esa plaza, a eso me refería, que prácticamente quedaron dentro del ejido urbano y que, según tradición oral de ahí de Montevera, eso eran los terrenos que pertenecía la estancia que creo que después comentó Pablo. Así que bueno, está todo relacionado. Un gusto. Adrián, sería muy importante que todo esto que usted menciona, todo esto sea registrado. Le explico por qué. Más allá de lo histórico, por la tradición oral. ¿Sabe por qué? Porque ahora a partir del 2021, teóricamente, van a aparecer los NAP de folclore y van a venir desde Buenos Aires. Nosotros, en Santa Fe, tendríamos que tratar de regionalizar esos NAP y sería muy interesante
muy interesante tener esa información de testimonios orales con respecto a la ubicación de esos ombúes y qué representaron esos ombúes. ¿Mm? Lo mismo que lo que me preguntaba Perla con respecto a los ombúes de la Chipacera o de Claudia Chapaco. Claudia Chapaco, de acuerdo a unas últimas investigaciones que hemos estado haciendo para escribir un ritmo de escondido, porque cada vez que escribimos un tema vamos a investigar cada uno de los personajes que vamos tomando, para que ese contenido a la vez pueda servir para las escuelas. Claudia Chapaco era una mujer parda que tenía su ranchada al sur de Santa Fe, y de la ciudad de Santa Fe, perdón, de la ciudad de Santa Fe, y que, de acuerdo a lo que ex directores del archivo de la provincia, Barreto, ¿no es cierto?, por ejemplo, don Félix Barreto o don Ramón Lazaga, por ejemplo, mencionan en diarios de la década del 30, del 40, mencionan algunas historias con respecto a que Claudia Chapaco aparece como una de las informantes. Claudia Chapaco era una mujer parda que tenía un negocio allí donde estaban esos ombúes, que lamentablemente los sacaron, o sea, no dejaron nada, ni siquiera la indicación de una placa o algo por el estilo para identificar el lugar. En ese lugar funcionaba un tipo de casa de admisión. Y Claudia Chapaco, en ese lugar, las tropas de Santa Fe y de Buenos Aires no se enfrentaban. Cuando llegaban a ese lugar, allí no se enfrentaban. Allí bailaban. Bailaban ciertas danzas. Por ejemplo, el palito, que la traen la tropa de Lavalle, el Prado, que lo traen las tropas de Lavalle porque eran danzas unitarias, el marote, que también la traen las tropas de Lavalle porque eran danzas unitarias, y por supuesto que se bailaban el infaltable gato, ¿no es cierto?, y danzas como las que mencioné, el montonero, que aquí en Santa Fe en realidad se lo llamaba el nacional, más que el montonero, o se lo llamaba el federal, más que el minué montonero. Acá en Santa Fe no se utilizaba la denominación minué. Bueno, y esos dos ombúes eran el lugar donde Claudia Chapaco tenía su lugar. Y el cura Romero, en una homilía, en la época de López, censura la gente que iba a la casa de Claudia Chapaco y que bailaban el palito. ¿Por qué? Porque decían que las mujeres mostraban el pie. Qué divino pie de mujer, ¿no? Y el cura Romero lo que decía es que lo divino es Dios, no el pie de una mujer. Entonces eso era sacrilegio. Así que eso también está documentado. Y la nota, no recuerdo, sinceramente no recuerdo en cuál de los periódicos, pero si ustedes lo buscan en la hemeroteca, que está online, Fray Francisco de Paula Castañeda, es la hemeroteca, si ustedes lo buscan lo van a encontrar. Van a encontrar el artículo sobre la Chipacera y la relación que tenía la Chipacera con López. O sea, había información que iba y venía allí por el lado de la Chipacera, con relación a López. Sí, Perla. O no, Sergio. Yo me quedé pensando con esto de la Republiqueta. Ajá. Y hasta
podría adherir a la idea, pero desde un punto de vista pensando como tratando de ubicarme en la época con un país no constituido, la necesidad de constituir la provincia. O sea, que la provincia estuviera constituida como una republiqueta me parece importante. O sea, si no hay república grande, por lo menos que haya república chica como una buena base después de donde partir hacia otra cosa. No sería buena la idea de una republiqueta cuando se trata de una maniobra, no sé, secesionista, supongamos. Pero me parece que no era para nada el caso. O sea, creo que es un aspecto sumamente valorable de la obra de López haber dejado constituida la provincia de Santa Fe de una forma fuerte, firme, invencible, como él la denominó, que es lo que uno más puede admirar en López, en la labor, en la obra de López. Entonces, ese aspecto despectivo, organizó una republiqueta, en realidad lo que muestra es el aspecto positivo del trabajo de López en Santa Fe. No olvidemos, yo no lo tomé al tema porque es anterior, ¿no es cierto?, a este periodo que hablamos, pero no olvidemos que Santa Fe es una de las primeras unidades territoriales que va a tener un estatuto provincial. Por ahí se habla de la constitución provincial, en realidad es un estatuto provincial donde incluso se utilizan los términos de que no, a ver, para ser bien preciso, todo habitante americano o ciudadano americano será ciudadano santafesino automáticamente. Automáticamente. Esto quiere decir que cualquier americano será ciudadano santafesino. Esto es muy avanzado para la época. Es muy avanzado para la época. Y es uno de los primeros estatutos, yo diría que prácticamente el primero, que tienen los distintos territorios provinciales, o que van a ser provinciales, va a ser Santa Fe en 1819. O sea, López toma el gobierno en 1818, pero ¿saben por qué? Porque era el comandante de armas. O sea, López no es un advenedizo. Quiere decir que López toma el gobierno de Santa Fe porque era el comandante de armas, Vera renuncia, cruza el Paraná con su gente y se va. Entonces, alguien tenía que hacerse cargo del gobierno de Santa Fe cuando el gobernador había renunciado y se había retirado. Entonces, Estanislao López asume por ser el comandante de armas designado por Vera en 1816. Y los soldados que tiene López en ese momento, la división, los siriríes, por ejemplo, pero son muy importantes de reconocer que no se llaman más blandengues, se llaman dragones de la independencia a partir de 1816. Dragones de la independencia. No es distinto a algunas denominaciones de los dragones que se tenían en Europa, en algunos ejércitos europeos. Pero acá se denominan dragones de la independencia. A partir de 1816. ¿Sí? Bien. En Montevera aún está en pie una construcción que pertenecía a López,
y tengo entendido que en ese lugar lo recibió a Rosas. Bueno, que lo recibió a Rosas en varios lugares, pero hay datos que lo recibió en la década del 20, hay datos que lo recibió en la década del 30. En la década del 30 yo tengo una información muy interesante, que no la he podido terminar de confirmar, es una hipótesis muy interesante, que habla sobre la visita de Rosas a Santa Fe y que Rosas había visto bailar una danza muy nueva para él, muy nueva, llamada la calandria. La calandria. Entonces, llevaría a que esa versión de la danza de la calandria está referida a Santa Fe. No digo que tenga su origen en Santa Fe, pero con respecto a los estudios de Carlos Vega, sería muy interesante afirmar esta hipótesis, comprobarla, si realmente existe una documentación donde Rosas, al volver a Buenos Aires, diga que vio bailar una danza nueva llamada la calandria. Porque estaríamos remontándonos bastante tiempo atrás para ubicar esa danza en Santa Fe, que solamente tenemos datos que se bailó en el sur de lo que hoy es la provincia de Santa Fe. Pero esto nos llevaría a tener el dato de que ya se bailaba en la capital de Santa Fe. Eso sería muy interesante. Son todos datos que se van armando y van apareciendo y están relacionados con el Brigadier López, que era un gran bailarín. Hay otras tertulias muy interesantes para mencionar, la de Cuyen, la de Rodríguez del Fresno, que después se convierte en la tertulia que tenía López con su esposa. Está la tertulia de los Iriondo. Son varias tertulias, que una vez que nos metamos de lleno al estudio de esas tertulias, vamos a poder comprobar cuáles eran realmente las danzas que se bailaban en Santa Fe y ver si podemos ampliar el trabajo de don Lázaro Fluri, que nos dejó un manual de folclore de Santa Fe que tiene prácticamente 60 y pico de años y que nosotros creo que tenemos la obligación de continuarlo. O sea, no es una posibilidad, es un desafío. ¿Cómo era la relación del brigadier con su hermano Juan Pablo? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Con mascarilla le decían a este hombre, ¿no? Era medio fiero, era feo, ¿no? Pero además de ser feo, la otra cuestión, bueno, para mí era feo, qué sé yo, no sé, yo mirándolo en los retratos no me agrada mucho su rostro, pero además le decían mascarilla porque no se sabía del lado de quién estaba. O sea, si estaba con los unitarios, estaba con los federales, por ahí luchaba del lado de los unitarios, por ahí luchaba del lado de los federales. Y la relación con su hermano nunca fue buena. No se llevaban muy bien. No se llevaban muy bien. Tuvieron varias diferencias, incluso en las formas de proceder. O sea, para López, para Estanislao, no había medias tintas. No había medias tintas. Las definiciones tenían que ser concretas. Y para este hombre, para Juan Pablo, la situación por ahí era distinta. Yo por ahí me ubicaba para un lado y por ahí me ubicaba para el otro, depende de lo que me convenía. Y Estanislao no vio muy bien esas cosas, no las veía muy bien. Digamos, le resultaban un poco
difíciles de entender, ¿no? Y tuvo muchos problemas con su hermano. Le decían mascarilla, ¿sí? Pero no tanto por lo feo como por estar de un lado o estar del otro, ¿no? No se terminaba de definir. Lo sobrevivió, ¿eh? Lo sobrevivió varios años. Varios años. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna acotación más? Yo les pido, por favor, que teniendo en cuenta que tenemos una obligación, los santafesinos, de empezar a definir qué somos, qué fuimos, y qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Me parece importante que conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestro folclore, conozcamos por el hecho de conocer, por el hecho de enseñar, por el hecho de transmitir. Todo esto es sumamente importante. Porque quien no sabe, quien no conoce, quien no estudia la historia de su provincia, el folclore de su provincia, lógicamente que va a ser sorprendido en el hecho de que le digan, y bueno, y en la provincia de ustedes, ¿qué hay? ¿De qué pueden hablar los santafesinos? Bueno, nosotros tenemos mucho para decir. Mucho para decir. No pensemos que no tenemos cosas para decir. Tenemos muchas cosas. Y sería muy importante que nos pongamos a escribir y nos pongamos a investigar. No estemos esperando todo de los demás. No estemos esperando todo del Estado, no estemos esperando todo de que se nos dé desde la escuela, aunque se nos debería dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero nosotros mismos tomar la iniciativa de escribir, de investigar y de transmitir, aunque uno diga, mirá, acá hay 2 ombúes acá enfrente, que hay una tradición oral que dice tal cosa. Bueno, de esos ombúes hay que escribir. Vos lo publicás en internet, lo publicás en las redes, lo publicás en un opúsculo, publicalo donde vos quieras, pero que no se pierda. Que no se pierda, porque nos vamos a ir nosotros, y los que vengan, esa información no la van a tener. No la van a tener. Entonces, es muy importante el hecho de que nosotros seamos los que llevemos este mensaje. Nosotros tenemos que difundir esto. A cada persona que tengamos al lado. A cada persona, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Interesarlos por estas cosas. Y por ahí nos dicen, y ustedes tienen olor a naftalina. Bueno, a ver, la naftalina hasta para algo sirve. Pero a ver, si nosotros no tenemos el conocimiento de nuestras raíces, gente, si nosotros no tenemos el conocimiento de nuestras raíces, yo les pregunto a ustedes, ¿un árbol sin raíces puede vivir? ¿Una planta sin raíces puede vivir? Difícil. No le doy más de 2 días. No creo. No creo. Si vos le cortás una rama a un árbol, probablemente pueda vivir. Pero si vos le cortaste las raíces, el árbol no vive. Entonces, si nosotros perdemos eso, o sea, nuestras raíces históricas, folclóricas, estamos perdiendo la identidad.
y estamos perdiendo la definición. Atahualpa Yupanqui decía, a través de Joaquín Castellano, o sea, Joaquín Castellano escribió y Yupanqui leyó, el primer deber del hombre es definirse. Nosotros nos tenemos que definir. ¿Somos santafesinos? ¿Difundimos lo que pertenece a Santa Fe? O, por ejemplo, tengo gente que no es de Santa Fe, es de Córdoba. Por ejemplo, Bea es de Córdoba. Y ella está estudiando porque tiene la necesidad de conocer la historia de su lugar, de Córdoba. Y a la vez tiene el interés de estudiar las cuestiones de historia del país. Entonces, por eso está con nosotros acá hoy, y como estarán muchos de ustedes, porque tienen el interés de que esto se conozca y se difunda. A ver, no se puede amar lo que no se conoce, y sí, seguro. Es seguro. Es una definición muy, muy buena. En Granadero Baigorria, Gabriel Cepeda realizó investigaciones sobre los pueblos originarios de la provincia de Santa Fe en sus diversas dimensiones. Él es ceramista artesano. Bueno, hay que decirle urgente a Gabriel Cepeda que esas investigaciones sobre los pueblos originarios tienen que ser publicadas. Porque si cada uno se queda con lo que investiga, bueno, pues salir al ruedo. La ciencia tiene una parte que es fundamental. La investigación científica tiene una parte que es fundamental. La publicación de lo que se investigó. Eso es fundamental. Es una parte fundamental del método científico. Y la ciencia sin publicaciones no crecería, no avanzaría. Por lo tanto, es importante que se investigue, pero que se dé a conocer. Él es ceramista artesano, está esperando termine la cuarentena para presentar su obra con música inclusive de los pueblos originarios. Cristina creo que escribió. A ver. Sí, Cristina. Habilita el micrófono. Sí, sí, profesor, de los pueblos originarios. Él está haciendo, con su hermano han trabajado sobre esta obra que yo le voy a pasar más datos en relación a esto a usted, porque es muy importante la obra que ellos hicieron, las investigaciones. Gabriel Cepeda fue en un momento en un... no sé cómo se dice, porque no es un concurso, no me sale la palabra ahora, salió premiado como la mejor obra en cerámica, no sé si a nivel de América, una cosa así, recibió como premio, uno de los premios, ir a presentar y a enseñar sobre la cultura, ¿no? En las Islas Canarias, estuvo mucho tiempo allá y ahora está enseñando acá en Baigorria como, digamos, hace todo lo que puede para presentar sus conocimientos, pero bueno, no tiene un respaldo, nada, y ahora está haciendo va a ser una presentación cuando termine la cuarentena, para presentar todo este conocimiento que tiene. Ajá, ¿y a qué parcialidad nos referimos de la zona? No, yo desconozco específicamente, por eso sería importante, probablemente lo conecte con usted para que usted se interiorice, porque como usted conoce y él conoce, yo la verdad que
soy Bueno, oyente nada más, me gusta, me apasiona, pero no con el compromiso que tienen ustedes, ¿no? Ese apasionamiento por las investigaciones históricas. bueno, muchas gracias, Cristina. Sergio pedía la palabra. Está trabajando, por lo que yo sé, no sé si después está trabajando con otras parcialidades, sobre los chanaes. Ah, ajá, No sé exactamente si solamente los chanaes, yo he hablado con él sobre este tema. ajá. Y música de ellos aparentemente no hay porque eran los guerreros silenciosos y son de las pocas parcialidades que no tenían música o no tenían canto, aparentemente por lo poquito que hablé. Ah, Tiene mucho trabajo en artesanías, en respecto a lengua, y tengo entendido que está escribiendo con la intención de publicar. bien. Sería interesante hacer la conexión. Bueno, si además de trabajar sobre los chanaes, que ahí hay un trabajo hecho por don Agustín Zapata Goyán, que tiene muchos años, sobre los chanaes, pero si hay un trabajo de campo que amplíe los conocimientos, sería muy interesante, muy interesante. Y si hay otras parcialidades que él ha estudiado, sería mucho más importante también. Cristina. Claro. Porque yo le pregunto a él, en un momento, en esto, le explico a quienes no me conocen que todo esto me lleva a que amo el folclore, me encanta, pero empiezo con un programa y en un momento lo encuentro a Gabriel porque es vecino mío. Y le pregunto, Gabriel, le digo, vos sabés que me llama mucho la atención porque yo tengo un programa de 1 hora y media nada más en FM City Baigorria los sábados, pero resulta que me llamaba mucho la atención de que acá venía toda la música, la chamarrita, el chamamé, rasguido doble, y después tenemos todo lo que es samba, chacarera, bueno, pero Gabriel, le digo, ¿dónde está la música nuestra de acá? Yo soy tucumana, claro, pero bueno, hace tanto que vivo acá, digo, ¿dónde está la música de acá, de Santa Fe? Era lo que yo le preguntaba. Y entonces él me habla lo que está diciendo Sergio, ¿no? Esto de que eran pueblos silenciosos y que esto que dice el B, que no, bueno, en cierta manera él me responde eso y después no hemos tenido tiempo de sentarnos a charlar mucho más. Claro, ahora, Cristina, yo creo que la respuesta a lo que usted dice, cuál es la música o cuáles son las danzas que se han bailado acá, nosotros podemos tener danzas que algunos llaman etnográficas, otros ya están involucrando todo este patrimonio cultural dentro de lo folclórico. Depende de cuál es la visión, digamos, cuál es la definición de lo folclórico y lo etnográfico, pero con respecto al tema de lo folclórico y de música y de danzas que se han bailado en Santa Fe, nosotros tenemos un trabajo muy amplio, sin editar, de don Lázaro Fluri y de Hermenegilda Isasti, que es o que era una investigadora de Córdoba. Ellos armaron un trabajo muy, muy interesante sobre el folclore de las distintas provincias y conformaron un mapa. Ese mapa folclórico argentino está inédito. Ese trabajo está inédito. Y es un trabajo enorme, pero que nos da a nosotros muchas danzas que se bailaron en Santa Fe, más allá de las que por ahí aparecen como documentadas en un primer momento. Como por ejemplo, la calandria, como por ejemplo, la golondrina
y las danzas unitarias que yo nombraba. El Prado, el Palito, el Marote. Se llega hasta ahí en algunas investigaciones con respecto a las danzas, pero yo le puedo asegurar que hay muchas más danzas que se bailaron en Santa Fe y que están documentadas. Por eso es importante que lo que usted menciona, que el chamamé, el rasguido doble, la chamarrita, hay que conocer la historia de cada una. La historia de cada una de las danzas, hay que conocerla, hay que ver de dónde vienen. Hay un estudio hecho con respecto, bueno, no hay uno, hay varios estudios con respecto al chamamé, por ejemplo. O sea, son varios estudios con respecto al chamamé, Pérez Bugalo, el padre Julián Cini, bueno, el profesor Cerruti, muchos trabajaron sobre el chamamé. Olga Fernández Latour también trabajó sobre el chamamé. Hay distintas versiones. Entonces, todas estas versiones, nosotros podemos tener posibilidades de decir que en Santa Fe se bailaron otras danzas, más allá de esas 4 o 5, que por ahí aparecen en algunos trabajos que dicen, hasta acá tenemos documentación. Bueno, yo los invito a que quienes digan que son solamente 4 o 5, podamos tener una charla de intercambio para ampliar ese repertorio. Y seguramente lo vamos a poder ampliar, porque los datos están. Sí, Sergio. Yo, con respecto al tema de la naftalina, es preferible tener olor a naftalina a que uno se lo coman las polillas. Claro, seguro. Eso por un lado. Seguro. Por otro lado, tratando de darte apoyo a esa idea de tratar de escribir y de documentar y publicar, es importante el tema de las redes que se van constituyendo. Porque alguien publica algo que es aparentemente muy chiquitito, que en la plaza hay 2 ombúes que se dice que son de la época de la estancia y que eran los ombúes que crecieron donde estaba la estancia de López. Bien, es eso. Pero alguien que lo lee dice, mi abuelo me decía, y se agrega otro dato más. Y otro dice, no, pero mi abuelo dijo que, y se van agregando y se van. No sabemos quiénes están leyendo y quiénes pueden aportar. Y mucho conocimiento se puede ir armando de esa forma, especialmente en el tema folclore, más todavía. Sí. Con Cristina tenemos programas a muy poca distancia uno, porque yo también estoy en una radio de Baigorria, y no nos conocemos. Bueno. Ahora se conoce. Y ahora nos conocemos. Entonces, de esa forma, hay muchas cosas que van surgiendo. Bien. Insospechadamente alguien puede tener un dato que a mí me falta y lo tiene y me lo agrega y lo vamos sumando y vamos. Es muy importante el tema de publicar, aunque sea muy poquito y parezca intrascendente. Bueno, acá nos dice Adrián, va creciendo la información, hagan dúplex. Ustedes hagan dúplex entre un programa y el otro. Pónganse de acuerdo. Apriete el micrófono. Abra el micrófono. Lo que yo estaba comentando, la otra vez, un señor que yo conozco, que baila, estaba por hacer un programa de folclore, lo iniciaba, me dice, te voy a hacer competencia, me dijo, porque voy a tener un programa de folclore. Pero mirá, le digo, la verdad que lo que hace falta es multiplicar por 1000 los programas de folclore. Porque cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su gusto. Y si solamente el Cuchi Leguizamón tenía 600 temas aproximadamente, ni hablemos de la riqueza inmensa de cada región de nuestro país.
¿Dónde está la competencia? Sumémonos. Lo importante es sumarse. Y además, a ver, ¿saben lo que ha pasado por ahí? Ha pasado que una referencia que alguien recibe lleva a descubrir un tesoro, porque ustedes me dirán, no, bueno, pero el tema de los tesoros no existe. Bueno, yo les puedo asegurar que si uno investiga y busca, aparecen archivos que a nosotros nos dan la posibilidad de reconstruir panoramas y nos da la posibilidad de reconstruir, digamos, momentos de la historia. ¿Sí? Porque a través de lo folclórico, nosotros le estamos haciendo una contribución directa a lo que es la historia, la microhistoria. La microhistoria. Entonces, con esa microhistoria, cada microhistoria va a conformar la gran historia, ¿no es cierto? Y esa microhistoria, por ahí quizás a nosotros no nos dice nada, pero termina apareciendo, ¿sí? Primero aparece una punta de un iceberg, pero abajo hay un montón de información y que es tan importante, que nosotros no dimensionamos la experiencia. A nosotros nos pasó con el archivo y la biblioteca de don Florencio López. Fue impresionante. La biblioteca y el archivo de don Florencio López tiene cosas que uno ni las imagina, Pero si quedaban en ese lugar solamente, y si quedan en ese lugar solamente, se van a perder. Entonces, nosotros tenemos que ir tras esos tesoros escondidos, que son muy importantes. Estamos trabajando ahora una leyenda que me llegó de Alto Verde sobre la flor del camalote. Y entonces ustedes me dirán, pero de la flor del camalote, ¿hay alguna? Sí, hay leyenda, nadie dice que no hay leyenda, pero la flor del camalote tiene una leyenda tan hermosa que cuando uno se pone a analizar la leyenda del camalote, se le representa una conversación, no una conversación, un hecho que Yupanqui escribió en uno de sus libros cuando él ve que en ese arroyito que pasaba, digamos, al pie de su casa, ve una aborigen que llevaba un niño en brazos. Y ese niño, cuando ella lo baja para cruzar el arroyito, saca una piedra del arroyo. Y entonces la madre le dice, deja la piedra en ese lugar porque el arroyo, a través de la piedra, cada una de estas piedras es una melodía, es música. Si vos le sacás la piedra del lugar y te la llevás, le estás sacando una melodía. Resulta ser que cuando voy a la comparación de la leyenda de la flor del camalote, el paisano costero dice que cuando uno corta una flor del camalote, que, a ver, es raro cortar una flor de camalote porque la flor del camalote por ahí está en el embalsado y vos no te vas a ir a meter al embalsado para cortarla, ¿no? Pero por ahí se arrima hasta la costa y a alguien se le ocurre cortar la flor del camalote.
Y ustedes saben que cuentan los costeros. Cuentan que cuando uno corta, la flor del camalote le está sacando una melodía que interpreta una vieja leyenda guaraní de una doncella que se convirtió en flor del camalote porque a su amado lo matan y ella se lanza al río y el río la traslada con un embalsado de camalote. Y bueno, la divinidad la convierte en una flor de camalote que emite en las noches, dice, de luna brillante, emite música. Entonces, si usted le corta la flor al camalote, le está quitando melodía. O está robando una melodía al río. Fíjense la conexión que hay entre una cosa y la otra. Pero bueno, yo me estoy extendiendo en otras cosas y quizás ustedes tienen otras cosas para hacer. Si no tienen otra pregunta, no sé, yo les agradezco enormemente este momento que lo hemos tenido para hacer un homenaje, y yo creo que hablando de folclore y hablando de historia y folclore, no le faltamos el respeto al brigadier, al contrario, yo creo fervientemente que recordándolo a López, también estamos recordando parte de nuestro folclore. Así que les agradezco enormemente y será Dios mediante hasta la próxima convocatoria. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Sigamos cuidándonos. Un gran abrazo. Gracias, un gusto, un gusto. Gracias, gusto. Pablo, Hasta por tus pronto. palabras. Chao, Sergio. Chao. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao, Cristina. Y gracias. No, por favor.